Bienvenidos a nuestra inmersión. Una inmersión en las sombras, en un caso que ha dejado a México con el aliento contenido en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? ¿Dónde están? Son preguntas que resuenan con la fuerza de un trueno en un cielo despejado. En efecto, este caso nos sumerge en un laberinto de misterio y dolor. Un laberinto donde cada paso que damos nos revela una nueva capa de oscuridad, una nueva incógnita que nos acerca, pero a la vez nos aleja de la verdad. Para empezar a desentrañar este enigma, debemos adentrarnos en el Guerrero de 2014. Imaginen un escenario donde la violencia acampa a sus anchas, con una tasa de homicidios que superaba 7 veces la media mundial. Un lugar donde las desapariciones forzadas eran el pan de cada día. Un panorama desolador donde la impunidad se erigía como un muro infranqueable, un muro que protegía a los culpables y dejaba a las víctimas sumidas en la más absoluta indefensión. En este contexto, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, conocida por su activismo social, se convertía en un punto de tensión con las autoridades. Y es que esta escuela, una normal, como se las conoce en México, no era solo un centro de formación de maestros, ¿verdad? Tenía una larga tradición de lucha social, de alzar la voz por los derechos de los más desfavorecidos. Exacto. Sus estudiantes, provenientes en su mayoría de comunidades rurales e indígenas, se caracterizaban por su compromiso con la justicia social, lo que a menudo los ponía en conflicto con el poder establecido. De hecho, 2 años antes de la tragedia, en 2012, estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados por la policía durante una protesta. 2 jóvenes perdieron la vida, sembrando una semilla de dolor que aún hoy sigue latente. Una tragedia que nos recuerda la fragilidad de la vida y la violencia que a veces se cierne sobre quienes se atreven a desafiar el statu quo. Y en este ambiente cargado de tensión llegamos a septiembre de 2014. Los estudiantes se preparaban para viajar a la Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre, una fecha que evoca la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968, una herida abierta en la memoria de México. Así es. Para muchos mexicanos, el 2 de octubre es un símbolo de la lucha por la democracia y la justicia. Una lucha que, como vemos, sigue vigente. Y para llegar a la capital, los estudiantes de Ayotzinapa recurrían a una práctica controvertida pero habitual, la toma de autobuses. Y una práctica que, aunque pueda resultar extraña, nos habla de la precariedad de recursos a la que se enfrentaban estos jóvenes. En efecto, era una forma de protesta, sí, pero también una necesidad ante la falta de medios para costear un viaje de esa envergadura. La noche del 26 de septiembre, varios grupos de estudiantes partieron de Ayotzinapa con destino a Iguala, buscando autobuses para su viaje. Una noche que prometía ser una más en su lucha, pero que se transformó en una pesadilla sin fin. Y es aquí donde la niebla del misterio comienza a envolverlo todo. En Iguala gobernaba José Luis Abarca, un personaje envuelto en un halo de corrupción y con presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Esa misma noche, mientras los estudiantes buscaban transporte, la esposa de Abarca celebraba un evento en la ciudad. La versión oficial intentó vincular a los estudiantes con un supuesto plan para boicotear este evento. Pero las investigaciones independientes no encontraron pruebas que sustentaran esa afirmación, ¿verdad? Así es. Es más, algunos testimonios apuntan a que el ataque a los estudiantes podría haber sido una represalia por parte de Guerreros Unidos, que los habrían confundido con miembros de un grupo rival. Sin embargo, esta teoría también presenta lagunas. Lo que sí sabemos es que esa noche se desató una ola de violencia contra los estudiantes. Una serie de ataques coordinados que involucraron a diferentes cuerpos policiales, desde municipales hasta estatales e incluso federales. Un entramado de violencia que nos deja perplejos, que nos hace preguntarnos, ¿cómo es posible que tantos actores estuvieran implicados? ¿Qué intereses se escondían detrás de semejante barbarie? Uno de los episodios más escalofriantes de esa noche fue el ataque a un grupo de estudiantes que intentaba retirar una camioneta que les bloqueaba el paso. En ese incidente, un estudiante murió y otro resultó gravemente herido. Un ataque a sangre fría, un acto de brutalidad que nos hiela la sangre. Y la violencia no se detuvo ahí. Otro grupo de estudiantes, alertado de los ataques, llegó a Iguala para socorrer a sus compañeros. Entre ellos se encontraban profesores pertenecientes a la CETE, el Sindicato de Maestros de Guerrero, un sindicato conocido por su combatividad y sus métodos de protesta radicales. Este grupo, mientras buscaba a sus compañeros, fue atacado nuevamente. 2 estudiantes más perdieron la vida, uno de ellos brutalmente desollado. Una imagen que conmocionó a México y al mundo entero. Una imagen que nos habla de la crueldad sin límites a la que pueden llegar quienes se escudan en la sombra del poder. Una crueldad que parece sacada de una película de terror, pero que lamentablemente en este caso es real. Y para añadir más confusión a la tragedia, esa misma noche, la policía atacó a un equipo de fútbol que regresaba a Chilpancingo. ¿Y por qué atacaron a un equipo de fútbol? Al parecer los confundieron con otro grupo de estudiantes. Un error fatal que se cobró la vida de 3 personas. Un futbolista de 15 años,
una pasajera de un taxi y el conductor del autobús. Un hecho que nos habla del caos y la brutalidad indiscriminada que reinaban en Iguala esa noche. La reconstrucción de los hechos realizada por la investigación independiente revela que los estudiantes, divididos en varios grupos, fueron perseguidos y atacados en diferentes puntos de la ciudad. Un auténtico juego macabro. Una caza al hombre que nos deja sin aliento. Algunos fueron detenidos por la Policía Municipal de Iguala y llevados a la comandancia. El paradero de otros, incluyendo a los 43 desaparecidos, sigue siendo un enigma. Y aquí es donde la historia se adentra aún más en las tinieblas. Comienza la construcción de una narrativa oficial, una verdad histórica, que buscaba cerrar el caso rápidamente y exculpar a las autoridades de mayor rango. Una verdad que, como veremos, se desmoronaría como un castillo de naipes. Efectivamente. Esta versión oficial sostenía que los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero municipal de Cocula. Una historia que, a primera vista, podría parecer plausible. Pero, ¿qué hay detrás de esta verdad histórica? ¿Qué secretos se ocultan bajo la superficie? Eso es lo que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Les aseguro que las respuestas que encontraremos son tan inquietantes como las preguntas que nos hemos planteado hasta ahora. Retomemos el hilo de nuestra investigación, adentrándonos en el corazón de la verdad histórica, esa versión oficial que pretendía zanjar el caso y acallar las voces que clamaban por justicia. Una verdad que, como un espejismo en el desierto, prometía respuestas, pero solo ofrecía más incertidumbre. Según esta versión, los estudiantes habrían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero municipal de Cocula. Pero, ¿qué pruebas esgrimieron para sustentar esta teoría? Las supuestas pruebas se basaban en confesiones de algunos miembros de Guerreros Unidos, quienes aseguraban haber participado en la masacre. También se presentaron restos óseos calcinados encontrados en el basurero, que se atribuyeron a los estudiantes. A simple vista, un caso cerrado. Culpables identificados, restos encontrados. Pero ¿qué fisuras? ¿Qué grietas comenzaron a aparecer en este relato aparentemente sólido? La primera grieta, y quizás la más profunda, la abrió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GEI, enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus investigaciones, basadas en análisis forenses y testimonios, demostraron que las confesiones de los supuestos culpables habían sido obtenidas bajo tortura. Tortura. Esa herramienta brutal que busca doblegar la voluntad y arrancar la verdad a golpes, pero que solo concibe fabricar mentiras. Exactamente. El GEI también puso en duda la autenticidad de los restos encontrados en el basurero. Sus análisis demostraron que no había suficiente evidencia científica para asegurar que pertenecieran a los estudiantes. Es decir, la verdad histórica se tambaleaba, sus cimientos se resquebrajaban. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Cómo reaccionaron las autoridades ante estas revelaciones? En lugar de aceptar las inconsistencias y reabrir la investigación, las autoridades se aferraron a la versión oficial. Intentaron desacreditar al GEI, acusándolo de parcialidad y de tener una agenda oculta. Un intento desesperado por mantener viva una mentira. Que se desmoronaba a pedazos. Con el paso del tiempo, las investigaciones del GEI y de otros organismos independientes fueron arrojando más luz sobre la oscuridad que envolvía el caso. Se descubrieron nuevas pruebas, se encontraron restos en otros lugares, se destaparon redes de corrupción que llegaban a altos mandos. Un entramado de complicidades que se extendía como una telaraña, enredando a policías, funcionarios e incluso al propio ejército. La participación del ejército es uno de los puntos más oscuros de este caso. Se sabe que el 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, estuvo monitoreando los movimientos de los estudiantes la noche de los ataques, pero no intervino para protegerlos. ¿Por qué? Esa es la pregunta que resuena con fuerza en la mente de todos. ¿Qué motivó la inacción del ejército? ¿Tenían algún interés en la desaparición de los estudiantes? Esa es la gran incógnita. Se ha especulado con la posibilidad de que el ejército consideraba a los estudiantes una amenaza por su activismo político. También se ha barajado la hipótesis de que los militares estaban coludidos con el narcotráfico y que los estudiantes podrían haber interferido en alguna operación. Una posibilidad escalofriante, que nos lleva a pensar en la existencia de un Estado dentro del Estado, un poder oscuro que opera al margen de la ley. Y para añadir aún más misterio a esta ecuación, se descubrió la existencia de un posible informante del ejército entre los estudiantes. Julio César López Pátolce, un joven que había sido militar antes de ingresar a la Normal, podría haber estado reportando los movimientos de sus compañeros a las autoridades. Una traición que hiela la sangre, una sombra de sospecha que se proyecta sobre la propia comunidad estudiantil. Con cada nueva revelación, el caso se tornaba más complejo, más laberíntico. La verdad histórica se desmoronaba, pero la verdad real, la que todos ansiaban, seguía oculta en la niebla. Una niebla espesa, impenetrable.
que nos deja con un nudo en la garganta. Y una pregunta que martillea en nuestra mente. ¿Dónde están los 43? En la siguiente parte de nuestra inmersión exploraremos las diferentes hipótesis que se han planteado sobre el destino final de los estudiantes. Un viaje a las profundidades de un misterio que sigue abierto. Una búsqueda incansable de respuestas que nos acerquen a la verdad, por dolorosa que ésta sea. Después de este recorrido, por las sombras, tras desmontar esa verdad histórica y adentrarnos en el laberinto de contradicciones, nos queda una pregunta que resuena con más fuerza que nunca. ¿Qué pasó con los 43? Es la pregunta que atormenta a México, la que mantiene en vilo a un país entero. Y a pesar de los años transcurridos, a pesar de las investigaciones, las hipótesis y las especulaciones, la respuesta sigue siendo un misterio. Un misterio que nos lleva a confrontar no solo la desaparición de 43 jóvenes, sino también la realidad de un país donde la impunidad campa a sus anchas, donde el poder se corrompe y la justicia se tuerce. El caso Ayotzinapa no es un caso aislado. Es un espejo que refleja las profundas heridas de México, las cicatrices de una violencia que parece no tener fin. Es un recordatorio de que la corrupción, la complicidad y el silencio pueden tejer una red tan impenetrable que ni la verdad ni la justicia logran atravesarla. Y en medio de esta oscuridad, ¿dónde queda la esperanza? ¿Dónde queda el consuelo para las familias que siguen buscando, que siguen clamando por sus hijos? La esperanza reside en la memoria, en la lucha incansable de quienes se niegan a olvidar, de quienes siguen exigiendo respuestas, en la fuerza de los padres y madres que se han convertido en un símbolo de resistencia, en un ejemplo de amor que ni la tragedia ni el tiempo han podido doblegar. Son ellos, los padres de los 43, quienes nos recuerdan que la búsqueda de la verdad no puede detenerse, que la justicia no puede ser un sueño inalcanzable. Su lucha ha trascendido fronteras, ha conmovido al mundo entero y ha puesto a México en el punto de mira de la comunidad internacional. Organismos de derechos humanos, gobiernos extranjeros, la prensa internacional. Todos han alzado la voz para exigir justicia para los 43. Y es que este caso no solo nos interpela a los mexicanos, es un llamado a la conciencia universal, una llamada a la acción para combatir la impunidad y la violencia en todas sus formas. Cada paso que se da para esclarecer este caso, cada voz que se alza para exigir justicia, cada persona que se suma a la lucha por la verdad, es una luz que se enciende en la oscuridad. Una luz que nos guía hacia un futuro, donde la tragedia de Ayotzinapa no se repita, donde la impunidad no sea la norma, donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho. El camino hacia ese futuro es largo y tortuoso, pero no podemos renunciar a recorrerlo. La memoria de los 43 nos lo exige. La esperanza de un México mejor nos lo impulsa. Y para finalizar nuestra inmersión, nos queda una pregunta. Una pregunta que resuena en el silencio que nos envuelve. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para que la verdad por fin salga a la luz? Que esta reflexión nos acompañe, que nos impulse a la acción, que nos recuerde que la lucha por la justicia es una tarea de todos. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio. Un viaje que, aunque doloroso, nos recuerda que la verdad siempre merece ser buscada.